al pediatra en casa y sabemos que son muchos los televidentes que hoy están esperando este segmento. Agradecemos en nombre de todo nuestro colectivo, también en nombre del doctor Diepa, todas las inquietudes que hemos recibido desde el miércoles pasado a través del perfil de Olavana en Facebook sobre los temas tratados en este segmento sobre el asma y el acné. Lo prometido es deuda. Vamos a dar respuesta hoy a algunas de las interrogantes, pero volveremos también a la próxima semana con este tema para poder esclarecer todas las inquietudes que llegaron a nuestro perfil. Y a eso le agradecemos al doctor Fernando Domínguez. Muchas gracias. Y a todos los televidentes que están participando de manera muy... No, además, eso es una demostración de que el público nos ve y que además se interesa por los temas que abordamos aquí en este segmento del Pediatra en Casa. Y tengo una primera pregunta, doctor. ¿Cuándo y qué especialidad es la que puede diagnosticar el asma en el niño? Bueno, cuando el niño presenta una dificultad respiratoria, que ya describimos sus características, y se aplica el método clínico. ¿Qué cosa es el método clínico? Bueno, basarnos en los antecedentes, en el interrogatorio al paciente, el examen físico. Y estos antecedentes, ¿cuáles son? Que hay alergia, historia de alergia en los familiares o asmáticos en los familiares, que el niño haya tenido historia de alergia previa, que se haya expresado a través de la piel, a través del aparato digestivo. O sea, ya con eso y ese cuadro clínico uno empieza a sospechar que el diagnóstico puede ser asma, que es una enfermedad bronquial netamente alérgica en la mayoría de las ocasiones. Entonces, ya al ver el examen físico del niño, que lo que más llama la atención son los piticos en el pecho, las sibilancias le llamamos, y ya una respiración prolongada, la auscultación y sectores sibilantes con dificultad para respirar, aumento de la frecuencia respiratoria, obliga a plantear inicialmente una crisis de asma bronquial en ese paciente de edad pediátrica. ¿No tiene el asma un examen que confirme el diagnóstico? Usted sospecha que el niño tiene una diabetes, ¿qué le hace? Una glicemia. Y si la glicemia está elevada, ha confirmado el diagnóstico. Y si usted sospecha que el niño tiene una bronconeumonía y le hace una radiografía y tiene lesiones inflamatorias en el pulmón, está confirmado el diagnóstico. Pero ¿cuál es el examen de diagnóstico que confirma el asma como diagnóstico? No existe. Uno se tiene que basar en el método clínico, que se basa específicamente en esto que he dicho, y entonces hacer el diagnóstico. ¿Y quiénes pueden hacer eso? Bueno, los médicos de familia que ven al niño y los pediatras que atienden al niño en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud. Otra inquietud relacionada también con el asma que recibimos de nuestros televidentes es que sí es cierto que cuando el niño crece el asma puede desaparecer. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. El asma es una enfermedad que, como he expresado, tiene mayoritariamente unos antecedentes en el paciente. ¿Y por qué? Bueno, porque ya se nace con una tendencia a padecer esta enfermedad. ¿Y de qué depende que se exprese un poco antes, un poco después de los factores desencadenantes? Recuerden que dije que es una enfermedad multifactorial, porque hay componentes genéticos o hereditarios, componentes ambientales o factores desencadenantes, y además, por si fuera poco, también un factor inmunológico, porque al liberarse los elementos que defienden al organismo frente a la infección, pues también algunas de estas moléculas inflaman los bronquios. Los bronquios de los niños son muy pequeños y entonces cuesta trabajo la expiración. Por lo tanto, hay niños que ya nacen con esta tendencia y la desarrollarán antes o después. Pero una cosa curiosa es que en los primeros 5 años de vida, algunos niños hacen cuadros, vamos a decir, episodios, decimos los médicos, crisis, que parecen de asma. Pero después que pasan los primeros 5 años, esas crisis de sibilancia no se presentan más. Bueno, porque también el niño crece, los bronquios se desarrollan, crecen más y no son tan fácil presas estas estructuras, vamos a decir, tisulares a nivel bronquial para expresarse con una crisis de sibilancia. Por lo tanto, hay que tener cierta cautela cuando usted va a hacer el diagnóstico de un niño menor de 5 años para etiquetar lo que va a ser asmático de por vida. Aunque hay niños que lo serán, obviamente lo van a hacer. ¿Y es cierto que se quita? Sí, es cierto que se quita. Hay niños que cuando llegan a la adolescencia, dicen los padres, cuando desarrolla el niño, cuando aparece la pubertad, el asma desaparece. Pero curiosamente, algunos de estos niños vuelven a ser asmáticos en la edad adulta.
y otros no lo son nunca más. Más curioso todavía es el asma que se asocia en niñas a la obesidad. ¿En qué niñas? En niñas que están entre 12 y 14 años, lo que le llamamos pubertad temprana. Es un asma que aparece en niñas que nunca habían tenido crisis de ningún tipo y de pronto tienen un peso incrementado, tienen una obesidad y empiezan a desarrollar crisis de asma. Y en realidad, bueno, pues esto es lo que hay que decir con respecto a esto. Sí, puede desaparecer, pero no siempre va a desaparecer para siempre. Ahora, doctor, habíamos hablado del asma, pero también del acné juvenil. Y hemos recibido también muchas preguntas porque es un tema bien delicado, sobre todo en los adolescentes cuando llegan y cuando hay también un conflicto psicológico porque padecen de algo que estéticamente les afecta. Hay una pregunta que se repite y es ¿qué alimentos no se deben ingerir cuando estamos en presencia del acné juvenil? Está muy bien enfocada esa pregunta porque ningún alimento produce el acné. Eso tiene que quedar claro. El acné no se produce por ningún medicamento. El acné, ¿qué cosa es? Lo dijimos, es la tupición, es el cierre de los poros por grasa. Entonces uno puede pensar que hay en la trampa, bueno, si hay mucha grasa, ahora acné. No. No hay ningún alimento implicado en ello. No, en la producción del acné, no. Y de hecho se llama juvenil porque es más frecuente en la adolescencia cuando están revueltas las hormonas y hay niveles muy aumentados de algunas hormonas, como en las mujeres, que a veces el acné se presenta antes de los días que va a comenzar el ciclo menstrual. Entonces, bueno, realmente lo que hay que aclarar en este caso es que algunos alimentos pueden agravar el acné. Agravar quiero decir en intensidad clínica y en frecuencia de las crisis de acné, porque el acné se puede ver a cualquier edad. Entonces, bueno, realmente sí hay algunos alimentos, por ejemplo el azúcar, eso está demostrado. El exceso de ingestión de azúcar puede agravar el acné. También el exceso de grasas, algunos colorantes, productos químicos, por eso no debe comer muchos alimentos enlatados, ni en conserva, ni embutidos, las personas que tienen acné. Insisto, el chocolate, por supuesto, que hay en esa lista por su contenido en grasa, pero no quiere decir que lo produzca, sino que lo puede agravar. Entonces se recomienda que no lo ingiera en gran cantidad, aunque esto no está 100% demostrado, parece que es así desde el punto de vista práctico. Vamos a dar respuesta a un joven que contactó a nuestro equipo de trabajo y él le quiere preguntar, doctor, aunque el acné no se trate, ¿siempre llega a quitarse cuando pasa la adolescencia? Yo hasta tuve un hijo con acné. Sí. y está muy bien. Y sabe cómo sufre además. Pero es que yo fui muy lejos de los 20 años. ¿Cuándo empieza a mejorar el acné? Después de los 20 años. ¿En las hembras o en los varones? En los varones. En las hembras no mejora en todas. Hay un 40% de las adolescentes que van a seguir teniendo acné a los 30 y a los 40 años. O sea, 4 de cada 10 muchachas que tienen acné van a seguir teniendo los granitos y todas las lesiones que describimos la semana anterior. Y que incluso se va a ver en relación a veces con el inicio del ciclo menstrual esta aparición de los granitos en la cara. O sea, que si no se trata, va a mejorar, sobre todo las formas leves, incluso a desaparecer después de los 20 años en los varones. Entonces hay que tratarla. Lo ideal es tratarla, sobre todo en las formas moderadas y severas, porque también el acné deja secuelas, deja cicatrices que pueden ser o no susceptibles de tratamiento desde el punto de vista estético o cosmético, como se quiera decir. Muy bien, entonces reiteramos el agradecimiento a todos los seguidores de este segmento de Hola Habana. Continuamos abiertos a sus inquietudes. Sabemos que nos quedaron algunas que ya hemos recibido y que por el tiempo del espacio no podemos dar respuesta hoy, pero ya el doctor nos ha confirmado que vuelve sobre el tema el próximo miércoles. Gracias, Diepa. Son unas cuantas y gracias a Sandra Hernández que también ha estado recogiendo en la página, ¿no? de Hola Habana todas estas inquietudes. Pues aquí estaré y seguiremos tratando de aclarar todas estas incógnitas del asma y del acné. Las dos empiezan con A y son muy frecuentes como enfermedades. Esa es la ventaja de tener un pediatra en la casa. Hacemos una pausa, volvemos con más.